realmente no depositamos como tal el diezmo, sino que lo transferimos a la cuenta de la iglesia. Y no lo había hecho, no lo habíamos hecho. Entonces esta mañana yo sentí un peso en mi interior que me decía: ¿qué hubo? ¿Usted se va a montar a hablar allá y no va a ir el mamá? Así, porque me habla así. Entonces corrí, fue lo primero que hice, me bañé, de hecho madrugué, cosa que casi nunca hago. Madrugué y corrí a consignar de una vez el diezmo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno, Dios es fiel, y yo quiero responder a esa fidelidad. Y sabes, creer es necesario. Así como creemos que diezmar, ofrendar nos trae bendición, aunque realmente la bendición de Dios es incondicional, pero creer es necesario. Nosotros empezamos creyendo en Cristo y creyendo en la libertad que Él nos da. La iglesia de Gálatas es una iglesia que empezó creyendo en Jesús por medio de Pablo y por la impartición del Espíritu Santo. Pero inmediatamente Pablo se aleja de la iglesia se aleja de Cristo. Y muchas veces nosotros vivimos de esa manera. De hecho, la iglesia de Gálatas es muy curiosa, porque habiendo conocido a Cristo Jesús crucificado y resucitado a través de Pablo, cuando Pablo se aleja, empiezan a escuchar a otras personas distintas y empiezan a volver atrás, a volver a viejas costumbres, a volver a encadenarse a la ley del pecado. Y en este sentido, Gálatas nos muestra claramente lo que es una lucha que nosotros tenemos día tras día. Día tras día tenemos esa lucha. Nosotros vivimos eso. Vivimos entre agradar a la carne o agradar al Espíritu. Vivimos entre cumplir la ley del Espíritu o la ley del pecado. Nosotros estamos todo el tiempo luchando entre si satisfacemos los deseos de la carne a través de los placeres y los deleites que el mundo nos ofrece, o si satisfacemos los deseos del Espíritu, aferrándonos y entregándonos completamente a Dios. Y más concretamente, si tú lees el libro de Gálatas, en el capítulo 5 nos habla acerca de dos frutos: el fruto del pecado y el fruto del Espíritu, que también lo podríamos decir como el fruto de la vida frente al fruto de la muerte. El fruto de la vida correspondiente al fruto del Espíritu y el fruto de la muerte correspondiente al fruto del pecado, porque eso es lo que trae el pecado, la muerte. Así todos nosotros nos encontramos en una lucha interna y también externa. El mundo nos brinda algo y ese es el pecado, y él nos dice, el mundo nos dice, debe ser así, debe ser de tal forma. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero Dios es tan maravilloso que Él nos dice: no le hagamos caso al mundo, no le hagamos caso a lo que el mundo te está ofreciendo, a lo que el mundo está poniendo en bandeja de plata. No le hagamos caso a eso que te dice: tú puedes con todo. No, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No le hagas caso al que, no, es que tú tienes que vengarte. No, o sea, la venganza es del Señor, la lucha es del Señor, no nos corresponde a nosotros en ningún momento. En cambio, Él nos dice: sé benigno, sé paciente, sé manso, sé humilde, sé bondadoso, ten paz, ten dominio propio. Y sobre todo, que nunca falte tu fe, que nunca se debilite tu fe. Cuando vivimos conforme a la carne, cargamos con muchas cosas del pasado, con muchas heridas, con la falta de perdón, cosas que quebrantan nuestro corazón por completo. Y es necesario dejar todo eso atrás. Es necesario conectarnos completamente con Dios y avanzar en Él, porque no nos podemos quedar de la misma manera y no nos podemos quedar atrás. Tenemos que seguir avanzando. Y en Gálatas 5:1 dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces, para explicar mejor este
Necesito dos valientes que estén dispuestos a ser ahorcados esta mañana. No, mentira, no lo vamos a ahorcar, pero sí para hacer una demostración. Eso. Muy bien. No sé, se levantó muy tarde. Entonces, mira, esto que ven aquí es como especie Sí, de yugo. por favor. Sí, venga. Necesitamos son 3. Usted es el que los va a ahorcar. Ayúdales a poner sobre el cuello, por favor. Y buscando qué significa un yugo, dice, es un instrumento de madera al cual, formando yunta, se unen por el cuello a las mulas y por la cabeza o el cuello los bueyes, y en él va sujetada lanza o pertigo del carro, el timón del arado y bueno. O cualquier otra cosa que pueda ser arrastrada. Para que sea más claro, va arriba. No los vamos a ahorcar, pero va sobre los hombros. Eso. Muy bien, excelente. Resulta que eso es un yugo. Hemos leído muchas veces en la Biblia que habla de yugo, pero a veces no nos hacemos a la imagen correcta de lo que es un yugo. Es bastante rústico, pero es un yugo. Básicamente se toma un animal de carga de un lado, no me lo miren así, y se pone un animal de carga del otro lado. Un animal de carga de un lado y del otro, ¿cierto? Y se cargan o de arrastrar algo o de cargar algo pesado, ¿cierto? Por lo general es arrastrar, ya sea para labrar la tierra o ya sea simplemente para llevar una cosa de un lugar a otro. Resulta que Dios nos está diciendo, en este versículo nos está diciendo, mira, no se pongan el yugo de la esclavitud. Y no es que Dios nos vea a nosotros como si fuéramos unos bueyes, unos burritos, que no me los miren así, sino que a veces nuestro comportamiento es como esos animales de carga. Y nosotros no somos animales de carga y no deberíamos serlo, pero muchas veces nos comportamos así, como el perro. No me lo jalen, lo está jalando, pero nos comportamos así, nos comportamos como animales de carga. Pero no porque seamos brutos, burros o lo demás que quieras decir, sino porque cargamos con un peso que no deberíamos cargar. Cargamos y arrastramos durante toda nuestra vida pesos que no deberíamos cargar. Mira, el yugo de la esclavitud es el pecado. Ese yugo que ves allá es el pecado. Y aquí tenemos a una persona. Ya no hablemos de animal, sino de persona, porque Dios nos trae ejemplos con personas. Y tenemos del lado a una persona y tenemos del lado a otra persona, ¿cierto? Pero en realidad, lo que Dios nos está diciendo es lo siguiente: quítate el yugo de la esclavitud, Trader. Sé libre, quítatelo. ¿Se necesita ayuda? Claro que sí. Entonces resulta, te puedes sentar, muchas gracias, Dios te bendiga. Resulta que tenemos a Felipe de este lado, pero Felipe tiene que estar amarrado a algo para poder cargar este yugo. De otro modo, pues se cae. Cuando nosotros vivimos una vida que no es conforme a la vida en Cristo, algo tiene que estar de este lado. Algo tiene que estar aquí. Y sabes, normalmente, ¿qué está aquí en el mundo? El pecado. Y entonces estamos sujetos al pecado. Y luego estamos arrastrando algo. ¿Qué estamos arrastrando? La consecuencia de ese pecado. Eso estamos arrastrando. Cuando no estamos en Cristo, nosotros estamos atados al pecado y arrastramos todas las consecuencias que el pecado nos trae. Por ejemplo, un pecado, falta de perdón. Sí, es un pecado. Yo sé que las personas pecan en contra nuestra y eso nos hiere y crea heridas en nuestros corazones. Pero el no sanarlas depende de nosotros. Y el no perdonar depende de nosotros.
Y entonces no soltamos el perdón. ¿Y sabes qué estamos arrastrando? Amargura. Hay amargura en nuestro corazón. Eso es lo que estamos arrastrando. Y llámale al pecado como quieras. Dile drogadicción y piensa en todas las cosas que puedes arrastrar. Llámale chisme y piensa en todas las cosas que puedes arrastrar. Normalmente cuando una persona es chismosa, es una persona que no logra dormir porque sonó el garaje del vecino y ya quiere ver a ver quién está entrando. Esa es su consecuencia. La consecuencia es que no vive tranquila. Vive la vida de otro. Y también es pecado. Pero entonces venimos a vivir una vida en Cristo. Y Cristo nos dice, mira, deja de arrastrar eso. Deja de arrastrar todas las cosas que estás cargando. Déjalas atrás. Suéltalas. Pero nosotros solitos no podemos. Así como Kleider no pudo quitarse el yugo, nosotros solo no podemos tirar la mano para atrás y soltarnos. Necesitamos ayuda. Por eso tenemos a Zenaida que está haciendo las veces de Jesús, para ayudarnos a soltar ese yugo. Pero en un momento te cuento qué pasa con el yugo. Si quieren descansar un momentico por ahí, que ya seguimos. Bueno, y el Espíritu Santo también me ministraba algo anoche y me decía que muchas personas de la iglesia cargaban todavía con su pasado, con pecados del pasado. Y muchas veces esos pecados quieren volver a venir al presente, y ahí es donde se vuelve esa atadura y esa esclavitud, porque seguimos siendo esclavos a los pecados que en algún momento habíamos dejado, pero que otra vez vuelven nuevamente y volvemos a caer en lo mismo. Y Dios está diciendo hoy, suéltalo completamente, porque Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere que tú seas libre, porque no podemos seguir más atados a esa esclavitud, atados a algo que de verdad no va a ser bien para nuestra vida, que de verdad no nos va a permitir caminar e ir hacia la meta correctamente, porque vamos a estar atados y cargando un peso que va a ser más difícil nosotros movernos y nosotros avanzar. Y estamos repitiendo una y otra vez una palabra, esclavitud. Pero vamos a ver qué significa. Encontramos en internet un significado. Dice: la esclavitud se refiere en particular al estado de una persona sometida a servidumbre forzosa por otros. La esclavitud se refiere en particular al estado de una persona sometida a servidumbre forzosa por otros. Yo no creo que haya alguno de nosotros que alguna vez en su vida haya pecado. ¿Cierto? Cuando uno dice, ay, alguno de nosotros ha pecado, todos se sienten como si todos hemos pecado. Y yo no creo que haya alguno de nosotros que haya dicho, fue y cometió un error, pecó, y luego se va para la casa diciendo, ojalá me enferme. Yo quiero que las consecuencias de mi pecado caigan sobre mi cabeza. Yo quiero que cobren venganza contra mí. Pero resulta que la consecuencia del pecado se carga de manera forzosa. Por eso es un yugo. Quieras o no, este mundo te va a imponer la consecuencia de tu pecado. Quieras o no, la ley de Dios dada a través de Moisés conlleva una consecuencia por infringir la ley. Porque cuando vivimos bajo la ley del pecado, tenemos que acarrear las consecuencias de esa ley. Y por eso el que mata debe morir. Y por eso el que roba le será quitado. Porque son consecuencias. Cuando cometemos errores, cuando hacemos pecados como esos, tenemos que vivir bajo esas consecuencias. Y a veces somos conscientes y a veces no, pero indiferentemente si somos conscientes de las consecuencias del pecado que hemos cometido, las consecuencias están ahí. Y no las podemos obviar simplemente porque queramos, a no ser de que lleguemos a Cristo.
Porque Él nos hace verdaderamente libres. Verdaderamente libres, iglesia. Y nos llena totalmente con su gracia. Nos cubre de tal forma que limpia todo nuestro pecado. Pero tenemos que reconocerle y tenemos que creer que hay un Dios que nos ama y un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Pero sabes, Dios también es un caballero. Él es un caballero y Él nos permite a nosotros tomar nuestras propias decisiones. ¿Qué quieres tú hacer? ¿Tú quieres ser libre o no quieres ser libre? Él está ahí, Él está esperándonos. Él nos quiere hacer libre, pero nosotros también tenemos que soltar. Porque Él no puede soltar por nosotros, nosotros tenemos que soltar. Y en Romanos 3:21 dice: pero ahora apártate de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Amén. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo que Él justifica al que tiene la fe en Jesús. Entonces, Cristo Jesús, Él es santo y es justo, pero Él mismo se pone en un lugar para ayudarnos a nosotros a borrar todo pecado. Y entonces viene, usted ya sabía que íbamos a hacer eso, ¿sí? Entonces viene Jesús y se pone en el lugar del pecado. Y viene Jesús y se pone en el lugar del pecador y se pone en nuestro yugo. Pero entonces nuestro yugo ya no es nuestro yugo, ya es su yugo. Ya es el yugo de Cristo. Y para eso tenemos un versículo bíblico que dice, Mateo 11:27: el Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si has recibido a Cristo, si podemos confesar el nombre de Jesús, es porque Él lo quiso revelar a nuestra vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Agradecele que Él se haya presentado en tu vida y en mi vida. Y Él dice: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces viene Jesús, que no es quien merece cargar el yugo, y se pone en nuestra condición y dice: mira, suelta el yugo del pecado y carga mi yugo, porque es liviano. Y claro que es liviano. Muchas gracias. Yo no me imagino cómo debe pesar el andar toda la vida con rencor en el corazón. Puede que un bulto de papa pese mucho, pero estoy convencido de que el rencor en el corazón pesa mucho más. Y cuando Jesús llega, Él quita todo rencor, y quita todo dolor, y quita toda aflicción. ¿Cómo no va a ser más liviano su yugo? ¿Cómo no va a ser más liviana su carga? La envidia también es un peso bastante fuerte que muchas veces se carga, y hay que dejar eso atrás. Hay que sacar toda envidia que pueda haber en nuestra vida. Los pecados ocultos también es esclavitud, porque son pecados que cada persona sabe que los tiene, que nadie más puede ver, pero tú sabes que los tienes y estás siendo totalmente esclavo, todavía no has sido libre. Y a Dios no le podemos mentir, no le podemos mentir, porque Él sabe todo de nosotros.
Él conoce todos cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él conoce nuestros pensamientos y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén. Es que como no enamorado. ¿Por qué te estamos hablando de esto? Sí, porque estamos en diciembre. Y es una época donde tendemos a volver hacia atrás. Donde quizá algunos vamos a ir a casa de los familiares que en algún tiempo nos tomábamos nuestras cervecitas y luego la combinábamos con roncito, y cuando había presupuesto le metíamos whisky o tequila y rematábamos al otro día con el sancocho, pero le metíamos más cerveza para poder pasar la rasca. Y vamos a volver a esa situación. Vamos a volver a exponernos de pronto, algunos de nosotros, a encontrarnos con personas en medio de ese ambiente. Y sabes, cuando tenemos pecados ocultos, es muy fácil caer. Es muy fácil caer. Porque estamos cargando con esa esclavitud. Y te digo una cosa, muchas veces la razón por la cual seguimos cayendo en el mismo pecado es porque lo tenemos oculto. Y tú dices, no, pero es que yo ya he dicho que tengo una adicción, yo ya he dicho que estoy luchando con la pornografía, yo ya he dicho que soy muy mentiroso. No, no es eso, ese no es el pecado. Mira más profundo. Muchas veces el pecado no se llama drogas, el pecado se llama baja autoestima. Muchas veces el pecado no se llama, yo qué sé, agredir a otra persona o ser violento. Muchas veces el pecado es, no me amo a mí mismo. Porque el mandamiento, primer mandamiento y más importante de todos, es amarás al Señor tu Dios. Pero de ahí que sigue, ya lo hemos dicho muchas veces, iglesia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora hay otro pecado que es, bueno, no sé si hay niños acá, la pornografía. ¿Qué hay en tu corazón que te hace ver pornografía? ¿Qué hay en tu corazón que te hace cometer pecados sexuales o imaginar fantasías en tu mente? Es porque hay algo oculto y es necesario que te revises y es necesario que lo sueltes. Muchas veces en estos días una persona nos preguntó, aquí hay algunos que estuvieron en ese escenario, y nos decía, mira, si Dios ya conoce nuestro destino, si Dios ya conoce lo que ha de ser de nosotros, entonces realmente somos libres. Esa persona no está acá, pero yo quiero devolverte la pregunta a ti, porque muchas veces yo me hice esa pregunta y yo sé que de pronto algunos se la han hecho, y te la quiero devolver. Sin Cristo eres realmente libre. ¿Crees que en este mundo realmente somos libres? ¿Crees de verdad que cuando vas a la tienda a comprar una Coca-Cola es porque querías una Coca-Cola, o quizá porque en el camino a la tienda viste 25 anuncios de Coca-Cola y no te diste cuenta? ¿Crees de verdad que somos libres? ¿Crees de verdad que en el mundo somos libres? ¿Crees de verdad que la camiseta que te la pusiste porque te gustó? ¿O porque de manera inconsciente viste publicidad durante todo el camino vendiéndote esa camiseta? ¿O porque en tu barrio viste que todos tenían esa camiseta de distinto color o adornada de una forma distinta, pero tú querías esa? Pero realmente la querías. ¿Realmente crees que la razón por la cual le respondes mal a tus padres, hablando para los más jóvenes, es porque quieres responderles mal? ¿O porque hay algo en tu corazón que te lleva a hacer eso? Y para los más adultos, ¿realmente crees que cuando das un regalo a alguien, sobre todo en esta época, lo haces porque quieres y eres libre? ¿O porque tenemos la costumbre de hacerlo y la costumbre nos obliga?
Muchas veces creemos que somos libres en nuestras decisiones y no lo somos. Pero en Cristo es distinto. Pese a que Él nos dice, sujétate a mí y lleva mi yugo. Te cuento una cosa, tú el yugo de Cristo lo puedes soltar cuando quieras. Solo es decir, ya no creo más en Jesús y me voy. Y ya, soltaste el yugo de Cristo. Pero de una vez te digo que en el momento en que sueltas el yugo de Cristo, tomas el yugo de la esclavitud. Y ahí es donde muchas veces se siente que el mundo se vino encima. El apartarse de Dios es eso. A veces tú sientes que estás bien, soy libre, vamos a lo mismo, soy libre, ya no tengo nadie que me diga qué hacer o cómo lo debo hacer o tal cosa. Y antes estás poniendo más peso y más peso y más peso. Y vas a llegar a un punto en que ya no vas a poder más. Porque definitivamente fuera de Jesús nada podemos hacer. Nada podemos hacer. O sea, por más de que intentemos, no podemos hacer nada. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es todo. Él es el único que puede llenarnos. Él es el único que puede llenar todo vacío en nuestro corazón. Él es el único que nos puede restaurar, levantar. Él es el único que nos puede, aún muchas veces, hacer respirar. Porque a veces hay tantas circunstancias difíciles, a veces se presentan tantos problemas, tantas dificultades, que yo no sé a ustedes, pero a mí sí me ha pasado que a veces me he encontrado en un punto en que yo no puedo respirar. Solamente respiro cuando encuentro la paz que solamente mi Dios, mi Señor, me puede dar, porque no hay otra paz. Y puedo estar pasando por lo que esté pasando. Si yo estoy con Él, si yo estoy de su lado, si yo decido entregarle mi vida, entregarle mis cargas, entregarle lo que me molesta, lo que no me molesta, mis pecados, yo sé que no me hace falta nada. Y créanme que todo es tan normal para mí, porque sé que con Él lo tengo todo y me aferro de tal forma en que yo no me voy a soltar jamás. Amén. Y yo pienso muchas veces en que Señor, es que yo no podría ni siquiera caminar por ti. O sea, ¿qué sería de mi vida si yo no te hubiera conocido? Una vida llena de pecado y heridas en el corazón, traumas. Y no, yo decidí soltar. Y hoy te invitamos a que sueltes también. Y a veces creemos de que porque estamos en Cristo y ya llevamos muchos años en el Evangelio, no tenemos nada que soltar y ya, mejor dicho, lo hemos superado todo. No, siempre hay algo que soltar. Siempre hay algo que entregarle a Dios. Amén. Porque a medida de que pasa todo, de que vamos avanzando, se presentan muchas circunstancias que van creando nuevamente heridas en nuestros corazones. Las personas que tenemos cerca, nuestros familiares, muchas veces crean heridas en nuestros corazones. Por eso debemos estar siempre soltando y en constante arrepentimiento. Amén, amén. Amén. La única forma de soltar el yugo de la esclavitud es por el poder de Cristo. No hay otra forma. Amén. Y por eso cuando una persona vuelve atrás y toma el yugo de la esclavitud, por más que quiera tirar la mano y soltarse, no lo va a lograr. Porque solo Jesús lo puede hacer. Amén. Solo con su ayuda lo puede lograr. Mira, el alcohol no puede llenarte tanto como Jesús lo puede hacer. El cigarrillo no puede llenarte tanto como Jesús lo puede hacer. Las drogas no pueden llenarte tanto como Jesús lo puede hacer. Los pecados ocultos, tienes que sacarlos, tienes que soltarlos, porque tampoco van a traer nada positivo para tu vida, sino que te van a amarrar a algo y van a generar temor, van a generar ansiedad, van a generar baja autoestima, porque todo siempre va a tener una raíz. Y es necesario soltar todo esto para poder ser completamente libres. Cuando tomamos el yugo de Cristo, lo ponemos en nuestra cabeza y le permitimos a Él obrar en nuestra vida, ya no somos esclavos, pese a tener un yugo. ¿Sabes qué somos? Hijos. Somos hijos del Dios Altísimo. Y muchos confunden el ser hijo con ser esclavo. Pareciera a veces
que hay personas que llegan al Evangelio y creen que vivir en Cristo es que Dios te diga qué hacer, qué no hacer, amarrarte, no dejarte hacer ciertas cosas, no dejarte hacer ciertas otras. No, Él nos trata como a hijos. ¿Y cómo se trata a un hijo? Venga, muchacho, para allá no es para acá. No es así, es así. Suelta eso que te va a hacer daño, te vas a quemar. Agarra mejor esto otro. ¿Es eso igual a ser esclavo? ¿Es eso igual a ser amado? Porque Dios a quien ama, corrige, Amén. instruye, enseña, levanta. Déjate corregir por Dios, déjate corregir por el Padre, déjate amar por el Padre, deja que Él muestre su amor. Si alguna vez recibes una palabra de parte de Dios que te dice, deja el alcohol, mira, no es Dios prohibiéndote el alcohol, es el Padre diciéndote, no te hagas daño. No es que Dios te está diciendo, deja esa mujer, no me gusta que estés con esa mujer. No, Dios te está diciendo, no sigas en esa relación, porque si lo haces vas a dañar tu familia, te vas a dañar a ti, destruirás tu futuro y pondrás en riesgo a tus hijos. Eso es lo que el Padre te está diciendo. Eso es lo que el Padre nos está diciendo. El amor al dinero es el principio de todos los males, y muchas veces, en algún momento, hay personas o hemos sentido amor por el dinero, pero sabes que también es un pecado. Es un pecado porque es como darle lugar al dinero, darle lugar a las cosas materiales, darle lugar a eso y no darle lugar a Dios. Porque en realidad Dios te puede dar todo. Dios es el dueño del oro, de la plata. Él es nuestro creador, Él es nuestro Padre. O sea, ¿qué no nos puede dar el Señor? Para Él nada es imposible. Y a veces nos desviamos y ponemos la mirada en otra cosa y no ponemos la mirada en Él. Pongamos la mirada en Él. Y si tú quieres finanzas, créeme que vas a tener esas finanzas. Si tú quieres prosperidad, créeme que vas a tener esa prosperidad. Pero solamente cuando tú decidas poner la mirada en Dios y decirle, Dios, suelto todo, me entrego a ti, que se haga tu voluntad y no la mía, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque la voluntad de Dios no falla. Amén, amén. Y Él no nos va a fallar en ningún momento, no nos va a fallar. Amén, amén. Lo que se cuenta en casa se queda en casa, ¿cierto? Amén. No cuento nada. Pero será, antes de que sigas con eso, yo quiero hacer algo, y es que ahorita cuando estaba en la oración, el Espíritu Santo me habló de algo, y es que estamos siendo libres, ¿cierto? Y el Espíritu Santo me dijo, no puedes estar más en esa esclavitud. Y yo estaba en una esclavitud, y se los voy a confesar y lo voy a confesar públicamente, porque no todos somos perfectos, todos tenemos nuestras cosas, ¿cierto? Amén. Y yo no le decía mamá a mi madre, y yo sé que ella no se esperaba eso, pero yo quiero que pase aquí al frente y le voy a dar un abrazo, y a partir de hoy te voy a decir mamá. Y no es que yo no creyera de que tú eras mi madre, y no es que yo no te amara, porque yo te amo muchísimo. Simplemente había cosas en mi corazón del pasado todavía, pero que hoy caen en el nombre de Jesús. Ven aquí. No es que ni yo me lo esperaba. Pero yo te pido un favor, que sé que si tú traes a un familiar al que amas, pedirías el mismo favor. Suelta el yugo de esclavitud. ¿Sabes para qué? Para que cuando esas personas pasen por esa puerta se sientan amadas. Porque fue simplemente el ver el testimonio de vida nuestro y la coherencia con nuestras palabras lo que Dios utilizó
para transformar sus vidas. Y yo sé que todos nosotros estamos esperando a alguien. Vivamos en Cristo y seamos luz, porque el mundo lo está gritando y lo está pidiendo a clamor. Así es, seamos luz donde quiera que vayamos. Y no nos dé pena escondernos, no nos dé pena esconder lo que somos y lo que Dios nos ha entregado. Debemos impartir y darle lo que Dios nos ha dado. Seamos personas que dan amor, que no juzgan. Listo, tú estás haciendo lo que estás haciendo, pero créeme que Dios en algún momento va a tocar a esa persona por medio de ti, por medio de tu testimonio, por medio de lo que tú vayas a hacer. Es más, a veces no necesitas ni siquiera decir palabra. Si tú estás teniendo un testimonio delante de esa persona está viendo tu vida. Y muchas veces tú vas a hacer la Biblia que otros no van a leer, que otros no están leyendo. Camina rectamente y sé luz. Y no te avergüences de lo que eres, no te avergüences de ser cristiano, no te avergüences de tus creencias, no te avergüences de amar a Dios. Porque definitivamente ese es poder para salvación. Él es maravilloso. Pongámonos sobre nuestros pies. Propósitos para el año que estamos viviendo, no el que viene. Propósitos para el 2024. Soltar todo yugo de esclavitud. En pocas palabras, propósitos para hoy. Soltar todo yugo de esclavitud. Mira, ya no somos esclavos del temor. Ya no somos esclavos del temor. Él nos renueva, nos da una palabra de aliento, nos da su amor. Dispón tu corazón para adorar un momento al Señor, para decirle: Señor, yo no quiero ser esclavo, yo quiero ser una persona libre, que vive tu libertad. Y aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Miremosle a Él y que en nuestro corazón siempre queramos ser como Jesús, porque Él es el varón perfecto, varón en quien no hay pecado. Sigámoslo, miremosle, sigamos su ejemplo y de verdad que nuestra vida va a ser diferente. Adorémosle ahí donde estás, adórale, dile que ya no eres esclavo del temor, tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui